Vamos a entrar al tema de hoy, la gran tribulación o la tribulación venidera o el tiempo de angustia que viene a la tierra. Fíjense, hermanos, el mundo ha visto periodos de angustias grandes. Por ejemplo, el diluvio. Se dice que en el diluvio toda la tierra fue anegada en agua y solamente 8 personas fueron salvadas. Algunos dicen, pero Dios es tan bueno que puso un arco iris en el cielo en señal de un pacto de que la tierra jamás sería destruida por otro diluvio. Amén, ya jamás seremos destruidos con agua. Pedro dice, es por fuego. Es por fuego ahora. O sea, cualquiera se gozaría, ya jamás viene un diluvio. Qué bueno, pero lo que viene es peor, dice Pedro. Gracias a Dios que ya no seremos destruidos con agua, pero la tierra en la que usted y yo estamos está guardada para el fuego de la ira de Dios, dice el apóstol Pedro. Yo creo que es muchísimo peor. Lo que viene es peor que el diluvio a este mundo. El mundo recuerda la cautividad babilónica de los judíos, en la cual el profeta Isaías dice que las madres cogían a los niños de pecho recién nacidos, lo metían en una olla, lo cocinaban y se los comían porque no había alimentos. Donde Jeremías, a quien llamaban el profeta llorón, se echaba en una cueva a llorar a los muertos de la hija de su pueblo y decía que las calzadas de Sión estaban llenas de luto y todas sus vírgenes estaban llenas de vergüenza y bajaban la cabeza al piso porque casi todas las mujeres habían sido violadas. O sea, tiempos de angustias grandes, pero lo que viene es peor. El mundo recuerda la destrucción de Jerusalén, algo terrible. Cuando los soldados romanos, dice la historia, iban a saquear las casas, les daba tanta repugnancia el hedor de los cadáveres putrefactos que se iban mejor sin robar nada porque sentían una revoltura por dentro por lo que estaban viendo. Los muertos los dejaban de enterrar, la gente se moría caminando en las calles, los niños gritaban de hambre, o sea, cosas terribles. El mundo recuerda las pestes de la Edad Media también, los tiempos de las cruzadas, toda esa etapa terrible que ha pasado la humanidad. Las grandes guerras que han habido también en la historia, la masacre de los 6 millones de judíos hecha por Hitler en Alemania, las 2 guerras mundiales, se dice que en la primera hubo entre 15 y 30 millones de muertos y en la segunda 75 millones. O sea, estamos hablando de una gran mortandad en la tierra. En Vietnam, miles de personas traumatizadas. El mundo ha pasado definitivamente grandes periodos de angustias. Las persecuciones de Nerón. Esas persecuciones hechas a los cristianos por esa bestia de Nerón fueron un desastre. La Revolución Francesa, mucho derramamiento de sangre. Pero el periodo del que vamos a hablar hoy, hermanos, será tan terriblemente grande que miren lo que dice el profeta Jeremías, Jeremías 37, y lo estoy proyectando ahí en pantalla. Nunca ha habido tanto dolor en la tierra como el que viene. Dice así Jeremías 37. ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, dice Jeremías, ese día va a ser tan grande que no ha habido otro semejante a él en angustia. Tiempo de ansiedad, tiempo de desesperación, en el cual dice la Biblia que los hombres, su máximo anhelo será morirse o que una roca los aplaste, dice el Apocalipsis, como veremos más adelante. O sea, tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Daniel capítulo 12, versículo 1, vuelve y repite lo mismo que dice Jeremías. Libros escritos con ciertos años de diferencia, pero expresa lo mismo. Daniel 12:2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
En otras palabras, peor que el diluvio, que la cautividad babilónica, que todo lo malo que ha pasado en la tierra. O sea que el diluvio era una cosa de niños comparado con lo que viene. Es una angustia como nunca la hubo, dice el texto, desde que existió el hombre. Desde que el hombre fue creado hasta nuestros días, nunca ha habido una angustia semejante como la que viene. ¿Quién más habló de eso? Jesucristo en Mateo 24. O sea, ya aquí no estamos hablando de un profeta cualquiera, sino de Dios hecho carne. Mateo 24, 21. Otra vez la misma idea. Dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, no tribulación, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, si algo así nunca ha pasado en la historia, hermanos y amigos, es porque se trata de algo espantoso, espantoso. Incluso dice que no vendrá más algo así a esta tierra. Es un dolor como el hombre nunca imaginó. Yo tengo una primera pregunta. ¿Cuánto durará el período de la gran tribulación? ¿La Biblia especifica eso? Bueno, de acuerdo al libro de Apocalipsis, durará 3 años y medio. 3 años y medio. Y la manera en que lo expresa la Biblia es así. Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa eso? Un tiempo es 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo es medio año, o sea, 3 años y medio. Más claro todavía, Apocalipsis 11, versículo 2 al 3, expresa lo mismo pero con otras palabras. Dice 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y para ser más claro, Apocalipsis 12:6 dice 1260 días, es decir, 3 años y medio. Fíjense que para Dios este periodo es tan importante que lo detalla muchas veces. 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, Dios quería especificarlo claro para que se entienda que el período viene. El período viene. Inclusive la mayoría de los libros de la Biblia hablan de la tribulación. Y el libro de Apocalipsis, que es el que sella la profecía, la mitad del libro de Apocalipsis se le dedica a este tema. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, o sea, estamos hablando de 13 capítulos, están dedicados a la mitad del período de la gran tribulación. O sea que para Dios esto es demasiado importante. Ahora bien, ¿qué es lo que vendrá en detalle sobre la tierra? ¿Cuáles son los terrores de la tribulación? Vamos a verlos en el mismo libro de Apocalipsis. Vamos a leer mucho el Apocalipsis. No se puede hablar de un tema como este sin hurgar el libro de Apocalipsis. Así es que, ¿cuáles son los terrores de la tribulación? Son 3 juicios grandes que vienen y que están representados por 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Ahí está en pantalla. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que se denominan las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre este planeta. Así que comencemos mirando lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6 sobre los 7 sellos. Déjeme explicarle esto de los sellos. Para los romanos, antes de leer ese texto que tenemos ahí en pantalla, le explico que para los romanos cada documento importante era sellado con 7 sellos. Entonces Jesucristo aparece aquí desatando un documento importante y empieza a desatar los sellos. Algo curioso es que los 7 sellos del Apocalipsis son paralelos a Mateo 24. Paralelos. Es increíble cómo el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Si nosotros vemos esto más de cerca, nos vamos a dar cuenta, hermanos y amigos, cómo el panorama mundial cuadra perfectamente y cómo se están acercando a esos días. En el capítulo 6 vemos que los primeros 3 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuáles son esos 4 jinetes?
la guerra, el hambre, la muerte y los falsos cristos. En Mateo 24, hablando de las señales de la tribulación, la primera, ¿cuál es? Dice Jesús, porque vendrán falsos cristos. Bueno, el primer jinete es el anticristo y dice así Apocalipsis 6, 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, fue el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten que, ¿cómo yo sé que es el anticristo este caballo blanco? Bueno, es un caballo blanco porque es símbolo de realeza, pero dice que tenía un arco. Sin embargo, ¿dónde estaba la flecha? El arco estaba vacío, solamente un arco, no tenía flecha. Era un falso Cristo, o sea, él viene a dar una falsa paz, es la idea de ese arco sin flecha. Dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, pero luego será vencido. Segundo, Jesús dijo en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras. El segundo jinete del Apocalipsis es la guerra. Vean versículos 3 y 4 del mismo capítulo 6. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, se ve que había paz, la que el anticristo había dado los primeros 3 años y medio, pero esta paz es quitada. Recuerden lo que dice Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice que al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. El segundo sello que viene a la tierra será mucha guerra, dice la Biblia. Esa es la idea. Este jinete es la guerra. Y dice que los hombres se matarán unos a otros. El hombre se convertirá en el lobo del hombre, como decía un filósofo. O sea, se estarán comiendo unos a otros en ese tiempo. Tercer jinete. Mateo 24 dice que habrá hambre. El tercer jinete del Apocalipsis es el hambre. Versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso me llama la atención, tenía una balanza en la mano. Sigue diciendo, y oí una voz que de en medio de los 4 seres vivientes decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fíjense, en este juicio hay algo curioso que a mí en particular siempre me ha llamado la atención y que me inquieta: el hambre. Según este pasaje, el jinete tenía una balanza en la mano. La idea de esa balanza es la siguiente: a medida que pasen los años, se va a hacer más estricto lo que el hombre coma. Por eso, todo lo comemos hoy, lo que estamos comprando, lo estamos comprando y consumiendo por medida, por balanza. Eso no es casual. Yo recuerdo que cuando yo era niño, comprar 10 centavos de caña, por ejemplo, señores, era llevarse más de 3 cañas encima. Cañas bien grandes y robustas. Los melones eran a 1 centavo. A chele le dicen en mi país. Pero ahora todo es por balanza, en los supermercados. O sea, todo se está midiendo y vendiendo. Los limones, las frutas, y pare de contar. O sea, de momento hasta el aire nos lo van a vender. Te van a decir por respirar en este pedazo, en este sitio, $5 la hora. Porque todo se está como cerrando de esa manera, hermanos. Y uno ni se da cuenta de eso, ¿eh? No nos detenemos a veces a mirar ese detalle. Es más, es una cosa insólita, por ejemplo, no sé si usted lo piensa como yo, que el agua se venda. Para mí eso es inconcebible. Algo tan difundido en el planeta como el agua. ¿Saben lo ilógico que es que uno compre a precios altos una botella de agua?
de agua, agua. Tanta agua que hay tirada por ahí y tanto que llueve y el agua se vende. Bueno, dice Apocalipsis que el jinete salió con una balanza. Ahora, esta profecía indica también que el dinero valdrá cada vez menos. ¿Ok? Llegará el día en que el dinero no valga nada y la gente tendrá que comer todo racionado, como de hecho ya uno lo puede ver en este tiempo. Esto es un ensayo, hermanos y amigos. Ese es el hambre que habrá en la tierra. El jinete salió con una balanza. En este sello, la cuarta parte de la tierra va a morir de hambre, de mortandad y de plagas. Observen este titular. El mundo enfrenta peligro de hambre. Hace una década se dijo que 580 millones de personas sufrieron hambre en el mundo. ¿Y saben qué? Actualmente 773 millones no tienen que comer. Ahora observen lo que sigue diciendo el verso 6 de Apocalipsis. Y ahí lo subrayé. Dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Trigo y cebada, hermanos, era el alimento de la gente pobre en aquel tiempo. Un denario era el salario de un obrero por trabajar un día. ¿Saben lo que está diciendo aquí? El hombre ganará un día lo suficiente para comer el mínimo que él necesita para vivir. Así va a estar el mundo. Racionado todo. Es lo que se predice aquí cuando habla de trigo y cebada. Ahora, ¿saben una cosa? Pero no me dañes el aceite ni el vino. Y esa expresión sí que me llamó la atención. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no me dañes el aceite ni el vino. O sea, aunque haya hambre, la gente no dejará de beber vino ni de ponerse aceites aromáticos. El placer nunca se acaba, nunca. En países como el nuestro, una gente puede dejar de beber leche, pero no deja de tomar alcohol o cerveza, ni de jugar su lotería, ni su casino. El vicio, hermanos, el vicio, el placer. Y la cosa se puede estar cayendo y el mundo terrible pasando hambre, pero por favor, dice él, no me toques el vino, déjamelo, el vino ni me lo toques. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿o no es así? En los tiempos del fin no habrá comida, pero se gastará mucho en el placer, en la bebida. El hombre nunca dejará el placer. O sea, como quiera, aunque estemos pasando hambre, él dirá, no me dañes ni el vino, ni me dañes el aceite de ponérmelo. No, el placer. Cuarto jinete, seguimos avanzando. Cuarto jinete. Mateo 24 habla de una gran mortandad. Bueno, el cuarto jinete es la muerte. Un jinete implacable que pisa al hombre. Versículos 7 y 8 de Apocalipsis 6. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Comenzaron a morir gente ahí. En ese sello, la cuarta parte completa de toda la humanidad va a morir. De hambre, de fieras, mortandad, de pestes, de miles de cosas diferentes. La cuarta parte de la humanidad. Eso es mucho que decir. Quinto sello. Mateo 24 dice que los hijos de Dios serán perseguidos. Versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quinto sello, una persecución contra los santos. Y Daniel en el capítulo 9 habla de esa persecución contra el pueblo judío que estará aquí en la gran tribulación. Sexto sello, versículos 12 al 17 de Apocalipsis.
Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Son las mismas señales de la venida de Cristo en Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso es terrible. Ahí se va la isla de Santo Domingo, el Caribe, todo eso se va. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y en vez de orar a Dios, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo reconocieron, que la ira de Dios se había derramado. Usted ha visto gente cuando tiene miedo y tiembla y no puede pararse. Bueno, ante Jesucristo se van a quedar así. Y uno ve a veces a gente tan soberbia en este mundo, quizá porque tienen cierta posición, no les importa a Dios, ni su palabra, ni el evangelio. ¿Qué harán ellos cuando se presenten ante Cristo en aquel día, cuando vean la hora de la verdad? ¿Qué le van a decir? Dice aquí que se escondían, por favor, piedras, cáiganos a las rocas. No queremos ver el rostro de aquel contra el cual hemos pecado y nos hemos rebelado. Esa mirada va a ser terrible, me imagino. O sea que empezaron los hombres desesperados a buscar cuevas y montes, y aquellos que no oraron a Dios en vida para arrepentirse, ahora le oraban a las piedras. Cáigannos arriba y escóndannos. No queremos ver el rostro del Cordero. Y vendrá un terrible terremoto a la tierra, dice este texto, y me acuerda esto a Isaías 24:20. ¿Sabe lo que dice Isaías 24:20? Ahí está en pantalla. Temblará la tierra como un ebrio. ¿Te has visto al borracho cuando se tambalea? Que se cae. Dice, temblará así la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Cuando viene un ventarrón que desbarata la choza. Dice, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Mire, todos los sueños frustrados del hombre acabarán ahí, lamentablemente. Tanta arrogancia de los gobernantes, tanta arrogancia de gente que se creen lo último, ese día van a temblar. Apocalipsis 7 hace un paréntesis ahora. Mateo 24 dice que será predicado el evangelio del reino. Recuerden que unos 144,000 judíos sellados de cada tribu, 144,000, 12,000 de cada tribu, saldrá a predicar el evangelio del reino. Dios dijo, Jesús dijo en Mateo 24, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en las naciones. 144,000 van a predicar. Y aquí aparecen esos 144,000 sellados predicando en el capítulo 7, porque ese es un paréntesis. El próximo sello, que está en el capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis, es lo que abre el próximo juicio, que son las 7 trompetas. Lo introduce. Vamos a leer Apocalipsis 8.1. Apocalipsis 8.1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aclaro, ese no fue un silencio para bien, sino la calma que precede a una tempestad. Y empezaron a sonar trompetas ahí. Ese silencio no fue bueno. Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9 me dicen que las primeras 4 trompetas afectarán la naturaleza en la tierra. Cayó un terrible granizo, dice, fíjese bien, un terrible granizo. La tercera parte de los árboles y de la hierba verde se dañó toda. La tercera parte de los peces del mar murieron contaminados. Las aguas comenzaron a contaminarse y hubo un eclipse de sol y de luna. Y las 2 últimas plagas la destaca con 3 grandes gritos. Vean Apocalipsis 8.13. Ahí se lo presento en pantalla. Apocalipsis 8.13. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra!
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¡Ay de ellos! Los ayes del Apocalipsis, terrible. En la 5ª trompeta, el diablo es arrojado a la tierra con gran furia, bajo el simbolismo de una estrella que cae ardiendo. Ese es Satanás. Y miren lo que dice Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjese, el hombre estará loco por morirse en aquel día. O sea, terrible lo que viene. Esto es indescriptible, hermanos y amigos. Y versículo 12 dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. 6ª trompeta, Apocalipsis, allí mismo en los versículos 14 al 19 donde estamos. Algunos ven demonios aquí, otros ven una batalla campal. De hecho, algunos dicen que Juan en el año 90 después de Cristo vio una guerra como hoy son las guerras y la describió a su manera. Eso es lo que algunos creen. Es bien curioso algunas cosas que usa Juan aquí, algunas palabras que él usa. Allí dice, diciendo, al 6º ángel que tenía la trompeta, se le dijo, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Algunos creen que son 4 demonios de mucho poder. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y Juan aclara, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Algunos ven hasta tanques de guerra aquí en esta visión. Por estas 3 plagas, sigue diciendo, por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Algo terrorífico lo que hay aquí. Ahora, algo curioso, hermanos y amigos, se habla aquí en este texto de un ejército de 200 millones de hombres que cruzarán el Éufrates, el gran río Éufrates, el más caudaloso del mundo. ¿Qué tiene eso de curioso? Bueno, que en los tiempos de Juan la humanidad completa no llegaba a 200 millones. Fíjense si la Biblia es inspirada por Dios, señores. La Biblia es inspirada por Dios. Juan dice ahí que el número de los ejércitos que él vio en su visión que cruzó el río Éufrates era de 200 millones. Pero resulta que para la época de Juan, el mundo entero no llegaba a 200 millones de personas. Por eso para Juan esto fue tan impactante, ese número de un ejército tan grande, que él aclara, yo oí su número. O sea, yo no estoy loco. Sí, 200 millones. Yo oí su número. Es por eso que él aclara el punto ahí. Y más adelante detalla algo. Vean Apocalipsis 16:12. Apocalipsis 16:12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el mismo río del que estamos hablando, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente. Aunque en ese tiempo, repito, la humanidad no sumaba 200 millones, Juan dice, señores, es un ejército de oriente que tiene 200 millones de soldados. De paso, muchos estudiosos creen que ese ejército que vendrá del oriente se refiere a la China, debido a la ubicación geográfica y a la cercanía global del país. Para mucha gente el Apocalipsis era una locura porque estas cosas eran ilógicas, aún en la Edad Media, en el siglo XVI, XVII y la época de la Reforma. Esto que Juan está diciendo aquí era inconcebible. ¿Cómo es posible imaginar un ejército de 200 millones de hombres y chinos para colmo? Pero en la actualidad, señores, nota,
el ejército chino tiene más de 400 millones de hombres. O sea que manden 200 millones no es nada en un conflicto mundial. Yo creo que la China seguirá convirtiéndose en potencia. Y hermano, yo creo que sí. Es algo fascinante la profecía. Y estudiarla es maravilloso. Seguimos viendo juicios para avanzar. La séptima trompeta abre las copas ahora. Las copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre el mundo. Y las copas ya consuman esa ira de Dios para terminar los juicios. Apocalipsis 15:1. Lean conmigo. Apocalipsis 15:1 dice, vamos a ponerlo en pantalla. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Los juicios de las 7 copas son muy similares. Hay una úlcera maligna, dice el texto, el mar se daña, los ríos, hay mortandad, se contaminan las aguas, o sea, cosas muy similares a las anteriores. Y la última copa, vamos a leer la Apocalipsis 16:17, de paso, hermanos, en ese juicio es que se van las islas, incluyendo, tristemente, islas como República Dominicana y muchas otras más. Fíjense lo que dice aquí. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Dice, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia, Dios va a enjuiciar a Babilonia, algún día hablamos de eso, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea que para aquellos que le llaman a nuestro país el secreto mejor guardado del Caribe, una mala noticia. La Biblia dice que toda isla se va a hundir y los montes no serán hallados. Deje de estar apegándose tanto a este mundo, hermano, amigo. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Eso es igual a 115 libras cada granizo. Eso es como que le caiga encima a usted una persona desde arriba, de 115 libras el granizo. Imagínense, de ese peso van a caer. Y los hombres blasfemaron contra Dios, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí yo creo que pueden llegar los juicios, describiéndolo a la luz del libro de Apocalipsis. Yo solamente quisiera concluir aclarando algo, porque nosotros tenemos amigos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, personas no creyentes. Quiero concluir aclarando, señores, este tipo de temas así, a mí me es un poco incómodo hablarlo, pero este tipo de temas no lo predicamos para presionar ni para asustar a nadie, sino porque creemos en las Escrituras y la Biblia lo toca tal cual es. La Biblia lo toca. O sea, esto no es para asustar a la gente, para darle terror, no. Y yo tengo la convicción de que el juicio de Dios es un tema poco tratado, porque a la gente le molesta y lo ven como algo ridículo. Bueno, nosotros no lo vemos así. No lo vemos así, porque la Biblia lo toca tal cual es. Dios va a frustrar todos los ideales que el hombre tiene de un mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad va cada vez más hacia atrás, moral y espiritualmente. Y en cuanto a todo lo que es ético, el hombre va en constante decadencia. El ser humano, el mundo, la sociedad. O sea, estamos en un mundo que va hacia el caos. Escúchame bien, mi amigo. Vivimos en un mundo que no tiene futuro, en un mundo que va hacia la bancarrota. La Biblia enseña que este mundo no tiene futuro. No importa los ideales que tenga el hombre.
Dice el apóstol Juan que el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y Pablo dice en 1 Corintios 7:29 que la apariencia de este mundo se pasa. Mi amigo, Dios va a juzgar al mundo completo, universalmente. ¿Sabes por qué? Por su pecado, por su maldad, por su blasfemia, por su incredulidad. Y ese día, dice el profeta, miren Sofonías 1:18, allí en pantalla, Sofonías 1:18, ese día ni su plata ni su oro podrá librarte de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No se va a escapar nadie. Ahí no habrá dinero que valga. Dice, ni tu plata ni tu oro podrá librarte. Personas que se creen todopoderosos porque tienen mucha plata y mucho oro y mucho dinero. Ahí no habrá dinero que valga. Dios va a juzgar la tierra completa, dice su palabra. Miren, Dios está irado con el pecado del mundo, con el hombre. Dice Romanos 2:5, y concluyo con esto. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, eso es al hombre, al pecador. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según su obra. Usted ve cuando usted atesora algo, que usted lo guarda. Bueno, así el hombre está atesorando algo, pero está atesorando ira para el día de la ira. Mi amigo, huye de la ira que vendrá. Escapa, refúgiate en Jesucristo, viniendo hoy mismo a Él en arrepentimiento y fe. Sé salvo de esta perversa generación, como dice Hechos 2:40. Jesucristo es nuestra única ciudad de refugio. Así que ven a Él hoy mismo, confesando todos tus pecados. Yo te garantizo que si vienes a Él en arrepentimiento y fe y te vuelves de la vida que estás llevando, tú podrás escapar de lo terrible que vendrá a la tierra en aquel día. Que el Señor nos bendiga.